el ejercicio 27 dice, en el triángulo ABC, la recta T está trazada a través del vértice A y es paralela a el lado BC. Entonces dice, ¿cuáles pares son de ángulos congruentes? Veamos, si tenemos esto, tenemos el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Cuando nos preguntan así, es sobre los ángulos que tienen números, no es sobre todos los ángulos que podríamos llegar a marcar, ¿bien? Porque si nosotros extendemos la recta AC, ahí tenemos más ángulos. Si extendemos la recta BC, ahí tenemos más ángulos. Si extendemos la recta AB, ahí se forman más ángulos. Bien, el ejercicio simplemente nos pregunta de los ángulos estos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, veamos. Dice, ¿qué ángulos son congruentes? ¿Qué ángulos son congruentes? ¿Qué dicen? ¿María? El 2 y el 1. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Nada más que estaba esperando. El 2 y el 1, ¿por qué se...? No, por Pero eso. si sos la única que tiene el micrófono habilitado, así que... No, está bien. A ver, veamos, fíjate, el 2 y el 1, ¿por qué te parece que son congruentes? Si le digo sinceramente, lo dije por decir. Mira, No me... entonces, si decís por decir, está mal. Entonces, vean, vamos de nuevo. Es importante en esta parte que no adivinen, porque la realidad es que muchas veces nos parece que a ojo, yo puedo mirar hacia ojo y decir, y el 1 y el 2 son congruentes, yo los veo y son iguales. Pero la realidad es que no hay ninguna información que me dé el ejercicio para que yo pueda asegurar que el 1 es congruente con el 2. Entonces, no lo puedo decir. ¿Bien? En cambio, por ejemplo, si yo tengo la recta T, es paralela a la recta BC. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice el ejercicio, que la recta T es paralela al lado BC. Entonces, paralelo a la recta BC también. Entonces, por ejemplo, tenemos la recta T y la recta BC y la intersecamos con la recta AB. ¿Bien? ¿Se ve? Sí. Entonces, por ejemplo, el 4 y el 2, ¿qué serían? Fíjate que desde la recta AB, el 4 está de un lado, el 2 está del otro. Bien, son los dos ángulos internos y además están sobre vértices distintos. Entonces son ángulos alternos internos. Como son ángulos alternos internos entre rectas paralelas, estos dos ángulos son congruentes. ¿Bien? ¿Se ve? Sí. A ver, vamos a hacerlo acá, porque me parece que no... Así lo pueden ver mejor. Tenemos el triángulo y tenemos una recta paralela a este lado que pasa por ese punto. ¿Bien? ¿Se ve? Tenemos la misma situación. Entonces, veamos. A nosotros nos marcaban este ángulo. A ver, vamos a marcar el ángulo. Vamos a poner un punto acá y un punto acá. Entonces, a nosotros el ejercicio nos daba esta figura, bien, y nos marcaba este ángulo de acá, bien, nos marcaba este ángulo de acá, nos marcaba este ángulo de acá, nos marcaba este ángulo de acá, y nos marcaba este ángulo de acá. Bien, fíjense, cuando uno le va a sacar el GeoGebra es como fácil porque ya lo estamos viendo. Bien, ya les estoy mostrando cuáles son los ángulos congruentes. Bien, fíjense que no importa cuál sea el triángulo, si yo muevo este punto, bien, no importa cuál sea el triángulo, siempre se va a cumplir que esos ángulos son congruentes. Fíjate que si nosotros volvemos al ejercicio,
en este caso nos pedían, tenemos el ángulo 4 y el ángulo 2, fíjate que no importa cómo los movamos, esos dos ángulos siempre son congruentes. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué podemos asegurar que esos dos ángulos son congruentes? Por la... Más allá de que lo estoy viendo que son congruentes. Podemos asegurar que esos dos ángulos son congruentes porque son... A ver, decilo, porque cada vez que lo estoy por decir empezás a hablar y me cortás y no sé si lo vas a decir o no lo vas a decir. Decilo, No. María, decilo. Perdón, profe. Por la Todo bien, todo bien. esto de ángulo... de ángulos alternos... ¿internos? Me A confundo. ver, si decís por la definición de ángulos alternos internos, está mal. Así. Porque los ángulos alternos internos no son iguales. ¿Bien? Solamente los ángulos alternos internos van a ser iguales cuando las rectas sean paralelas. Ah, claro, sí. Entonces, lo correcto y completo sería decir que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 2, porque son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Si uno no dice la parte esa de que dice entre rectas paralelas, está mal. Bien, porque los ángulos no son congruentes solamente por ser ángulos alternos internos, sino que son congruentes porque son alternos e internos entre rectas paralelas. ¿Estamos de acuerdo, Sí, profe. María? Sí, profe. Ya, no es que te esté retando, pero es esa la situación. No. Veamos. No, Y después, ¿qué más? Tenemos que, acá que podemos ver, que este ángulo es congruente con este. O sea que el 5 es congruente con el 3. ¿Por qué? la misma definición anterior. Bien, recordad que no es por definición, sino que es por el mismo teorema anterior. Sí. Bien, acordate que, ¿cuál es lo fundamental de hacer esta diferencia? Que las definiciones no se discuten. Claro. Las definiciones son así y las aceptamos. Los teoremas los demostramos. Esto es un teorema que se demuestra, se discute y se demuestra. Bien, entonces, nosotros podemos asegurar que el ángulo 5 es congruente con el ángulo 3 por el teorema que dice que los ángulos alternos internos entre rectas paralelas son congruentes. Parece un versito que hay que repetirlo, pero es así. Siempre tenemos que decir que los ángulos alternos internos entre rectas paralelas son congruentes. O podríamos decir que si dos rectas paralelas son entre una transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Lo podemos decir como queramos, pero es importante decir que son paralelas y que son los ángulos alternos internos, o los alternos externos, o los correspondientes, o los que queramos decir. Bien, saco esto de acá. Y dice, B, ¿cuál es la suma del ángulo, de la medida del ángulo 5 más la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo... No, la del 1 más la del 4 más la del 5. ¿Cuánto es la suma de la medida de esos tres? 180. 180. ¿Por qué? Mate con las preguntas. Bien, veamos. No hemos visto ningún teorema al respecto. Lo que sí podríamos decir es que nosotros vimos un teorema que dice que si dos ángulos consecutivos tienen sus lados externos sobre rayos opuestos, entonces son suplementarios. Bien. Ahora bien, yo podría decir que si tres ángulos son consecutivos y tienen sus lados externos sobre rayos opuestos, suman 180 grados. Bien, fíjate que la suma de el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 va a ser el ángulo llano. Bien, entre los tres formarían, como quien dice, los rayos, faltaría un punto acá, mira. Vamos a verlo acá. Si yo lo miro acá yo puedo decir que el ángulo DAB más el ángulo BAC más el ángulo CAE
me va a dar como resultado el ángulo DAE. Y el ángulo DAE es un ángulo llano. Entonces, este más este van a sumar 180 grados. ¿Se entiende? Sí. Siempre hay que poder justificar eso que estamos diciendo. Y después dice, ¿cuál es la suma de las medidas de los ángulos del triángulo ABC? ¿A qué se refiere con la suma de las medidas de los ángulos del triángulo ABC? ¿Cuáles serán los ángulos del triángulo ABC? Son los ángulos interiores. Bien, son los ángulos interiores del triángulo ABC, que serían el ángulo 1, 2 y 3. Sí. ¿Y cuánto suman las medidas del ángulo 1, 2 y 3? Bueno, yo para ser sincera, eso lo busqué ahí en internet y decía que la suma de los triángulos dan 180. Bien, la suma de los triángulos da 180, así de... No, así te digo, no, no se suman los triángulos. De los ángulos interiores del triángulo. Bien, bien, siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo va a ser 180, pero lo importante es que nosotros acá no tenemos que creer lo que dice Internet. Bien, nosotros acá tenemos que demostrar lo que dice Internet. Nosotros acá, como futuros profes de matemática, no tenemos que aceptar lo que nos dicen. Tenemos que discutir lo que nos dicen y tenemos que poder demostrar lo que nos dicen. Bien, entonces hay que siempre ponerlo en tela de juicio, eso que nos están planteando. Fíjate, nosotros dijimos que estos tres ángulos suman 180. ¿Se ve? Sí. En la pregunta anterior, el 4 más el 5 más el 6 dijimos que suman 180. Pero antes habíamos dicho que el ángulo 4 mide lo mismo que el 2. Y también habíamos dicho que el 5 mide lo mismo que el 3. Sí. Entonces, si el 4 mide lo mismo que el 2 y el 5 mide lo mismo que el 3, es lo mismo que yo diga 4 más 1 más 5 a que diga 2 más 1 más 3, por principio de sustitución. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjate que si yo puedo asegurar que el 4 más el 1 más el 5 suman 180, y yo también puedo asegurar que el 4 es igual que el 2, porque son ángulos alternos internos entre rectas paralelas, que el 5 es igual que el 3, porque son ángulos alternos internos entre rectas paralelas, entonces el 4 más el 1 más el 5 es 180, el 2 más el 1 más el 5 más el 3 también es 180. Entonces, por ese motivo es que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Esto que están viendo acá es la demostración de ese teorema que dice que la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Bien, no está planteado como demostración, pero este es el procedimiento que se debe seguir para realizar la demostración de que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Antes estaba contestando, recién veo que estabas contestando en el chat. No debe ser el chat. Que 4 y 2 son alternos en el chat. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? Bueno, detengo la grabación.